si después la subimos a la clase. Bueno, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es continuar, digamos, avanzando con los pensamientos criminológicos ya podríamos decir, la segunda mitad del siglo XX, eh, seguimos respetando bastante el orden cronológico, digamos, ¿no? Porque hasta ahora las escuelas que fuimos viendo, de alguna manera, tenían un ritmo, si quieren, una cadencia cronológica, digamos, ¿no? Que se iban superponiendo en algunos casos levemente, pero más que nada se concatenaban una tras otra, digamos, ¿no? Yo les había adelantado que en el siglo XX en un momento se comprime un poco la cuestión temporal, hay pensamientos que se van superponiendo, van discutiendo entre sí, pero bueno, nosotros dentro de todo tratamos de darle como un orden cronológico para que ustedes después lo tengan más claro, sobre todo en este diseño que tenemos de trabajar por etapas, como para que les quede más ordenado y en base a este orden después puedan estudiar más claramente, digamos, ¿no? Y bueno, y siguiendo un poco en esta línea, digamos, que estamos viendo sobre las teorías y los pensamientos criminológicos de la segunda mitad del siglo XX, en la década del 60 se va a producir un fenómeno muy interesante, o en sentido más estricto podemos decir una serie de fenómenos muy interesantes, porque es una época de mucha convulsión, de mucha tensión social y de muchos cambios también, ¿no? Muchos cambios en la realidad social, o sea, muchos cambios a nivel social, político, económico, sobre todo en los países occidentales, pero también muchos años en el pensamiento, en la teoría social y en lo que a nosotros nos interesa, que es la sociología criminal o la criminología. Es una época que podemos definir como una época de quiebre, de ruptura. Y esto se ve en cuestiones de fondo, digamos, ¿no? Si uno analiza cuestiones políticas, por ejemplo, y también se ve en cuestiones de forma, ¿no? Esta discusión sobre el fondo y la forma quedará para otra ocasión, pero es muy interesante. A veces cambios que aparentemente se presentan como formales están dando indicios de algo más profundo que va por debajo, digamos, ¿no? Entonces, la década del 60 es un cambio estético también muy interesante, inclusive a partir de disciplinas artísticas, la música, por ejemplo, o de cuestiones más ligadas a lo que uno puede entender como esparcimiento, y también es un cambio muy de fondo, muy estructural, digamos, ¿no? Aparecen movimientos muy críticos al status quo, al sistema capitalista inclusive, y aparecen fenómenos que hasta ese momento eran casi únicos en los países occidentales, al menos únicos por mucha cantidad de tiempo. Por ejemplo, rechazos a guerras, digamos, ¿no? Poblaciones de naciones que se oponían a la guerra. El caso típico que se puede mencionar es el de Vietnam, digamos, ¿no? Con una gran parte, sobre todo de la juventud norteamericana, que se opone a esa guerra, con un clima también de reivindicación de derechos de minorías, con una reivindicación también de discursos de otra raíz filosófica, parece el orientalismo, digamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces es un momento de mucho movimiento social, bueno, obviamente el Mayo francés, que siempre se pone como ejemplo del sumus por ahí de este clima de ruptura, que se traslada, como decía también, a las ciencias sociales. Y es interesante eso, porque hay una armonía, digamos, entre el cuestionamiento a las estructuras sociales y políticas de la época, que se ve en muchos países occidentales, y se ven movimientos inclusive directamente revolucionarios, digamos, ¿no? Pensemos en la figura del Che Guevara, por ejemplo, ¿no? Que tiene la gran reivindicación en la década del 60, obviamente a partir de su muerte mítica, digamos, ¿no? Pero tiene que ver con ese espíritu de época, digamos, ¿no? El espíritu de que todo puede cambiarse, digamos, ¿no? Que el cambio es posible, que está acá, la revolución está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y esos cambios, esa tensión, ese clima de ruptura, también se traslada al pensamiento sociológico y al pensamiento criminológico, además, digamos, ¿no? Y hay una profunda crisis y un profundo cuestionamiento epistemológico, teórico y metodológico, diría, aunque suena bastante rimbombante la frase, de las ciencias sociales, digamos, ¿no? Va a haber un cuestionamiento hacia la estructura de las ciencias sociales, hacia la metodología que utilizan las ciencias sociales y hacia valores que hasta ese momento parecían indiscutibles, digamos, ¿no? Entonces, los enfoques que vamos a ver en materia criminológica en la década del 60, ustedes piénsenlo en este contexto, que es un momento de
quiebre, de ruptura, de cuestionamiento, de fondo, y un momento también de mucha convulsión, mucha efervescencia social, política, de la mano de estos movimientos sociales, de la juventud, de reivindicaciones del feminismo, digamos, la nueva ola feminista que también venía con muchísima fuerza a cuestionar gran parte de las estructuras patriarcales de la época y también las estructuras teóricas, ¿no? La irrupción del feminismo en criminología, ya lo van a ver ustedes en una clase, fue muy relevante también, ¿no? Y van a aparecer acá, digamos, ¿no? Este cuestionamiento de, una vez más, la criminología hay algo que no está mirando, digamos, ¿no? Entonces, les digo, este es el contexto en el que permanentemente ustedes tienen que pensar a la hora de estudiar los enfoques que estamos viendo durante la década del 60 y diría que también los inicios de la década del 70. Entonces, en este clima se va a producir toda una serie de cambios y de cuestionamientos sociales específicos que van a derivar en apariciones de nuevos enfoques teóricos. Esto va a tener un eje nuevamente en Estados Unidos. Ustedes vieron que después de todos los primeros periodos en los cuales los principales teóricos que vimos en la materia están en Europa, digamos, ¿no? El principal movimiento criminológico desde la Inquisición hasta casi diría entrado al siglo XX están básicamente en Europa. Después de ese movimiento inicial, a partir del siglo XX y a partir de la erupción de la Escuela de Chicago, el movimiento criminológico, la reflexión más innovadora en materia criminal se traslada a Estados Unidos, digamos, ¿no? Y aparece la sociología norteamericana con mucha fuerza que va a perdurar durante largas décadas y de ahí va a salir, digamos, gran parte del pensamiento criminológico más relevante, digamos, de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Piensen ustedes en figuras como Edwin Sutherland, por ejemplo, o Robert Merton, digamos, ¿no? Autores que ustedes vieron y que también los vieron en sentido más amplio a partir de las escuelas, digamos, ¿no? En la Escuela de Chicago, con la teoría de los contactos diferenciales, el funcionalismo, las teorías de las subculturas criminales, es decir, todo matzamismo, digamos, ¿no? Todos son hijos, digamos, de la sociología de Chicago, y es una sociología que tenía bastante que ver, digamos, con la situación social y política de la época, ¿no? Es lo que se conoce en sentido amplio como el funcionalismo, ¿no? Son teorías sociológicas que hacían mucho hincapié en el rol activo del Estado, en pensar el delito como un problema social, digamos, ¿no? Este pensamiento y este contexto, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo estamos hablando de la posguerra hasta los 60, que es el quiebre del cual vamos a hablar hoy, algunos autores como David Garland, denominan el momento de welfarismo penal. El welfare state es el estado de bienestar, digamos, ¿no? Es el apogeo del estado de bienestar, es decir, este estado intervencionista que se involucra no solamente en políticas sociales o económicas, como las políticas de empleo, sino también se involucra en políticas criminales y en políticas penitenciarias, ¿no? Entonces, el welfarismo penal, en palabra de Garland, tiene mucho que ver con esta estructura que tenía el sistema de justicia penal de los Estados Unidos y gran parte de los países europeos, muy fuerte, con una estructura también de personal, de especialistas muy fuerte, y esta idea de plantear, digamos, que la agencia penal, que el sistema penal era el encargado, digamos, de dar respuesta al problema delictivo y al problema criminal, digamos, ¿no? El estado de bienestar, de alguna manera, lo que plantea es que una estructura de la justicia penal bien armada es la que debería dar respuesta al problema criminal. Entonces vinculado a esto aparece una estructura de la justicia penal bastante grande, bastante creciente, con muchos especialistas y con mucho también personal auxiliar, digamos, de la justicia vinculado a la ejecución de la pena, sobre la base de dos grandes axiomas o dos grandes afirmaciones, dirá Garland, que de alguna manera sustentaban esta forma de pensar, digamos, ¿no? Del welfarismo penal. Que el primero es pensar que la reforma social y económica reduce el delito, es esta idea de pensar que mientras mejor le vaya al país, mientras mejor sea la situación social y económica, mejor será la situación de seguridad social, de seguridad pública, perdón, en ese país, digamos, ¿no? Esta relación, digamos, entre
un buen pasar social, digamos, ¿no? Un clima de orden social y consecuentemente un clima de criminalidad moderada o reducida, digamos, manejable. Entonces la idea de la importancia de la reforma social y económica, y el segundo axioma es esta idea de el Estado haciéndose cargo también del castigo y del control del castigo, digamos, ¿no? El Estado haciéndose cargo del control penal y de la situación del delincuente, o podemos ir en términos más amplios de la resocialización del delincuente. Es decir, de alguna manera aparece la idea de Estado responsable. El Estado responsable no solamente de dar trabajo, dar empleo, dar bienestar social, sino también responsable de la respuesta penal, digamos, ¿no? La respuesta ante el problema penal. Y esa responsabilidad incluye también toda la idea de tratamiento del delincuente. Por eso digo que la justicia creció mucho, digamos, en esta época, la justicia penal y sobre todo la justicia penitenciaria. La idea de fondo es que el delito es un problema social que se manifiesta a partir de actos individuales, pero que es básicamente un problema social. Y lo que hay que hacer es mejorar la sociedad para mejorar el delito. Los principales ejes cuando pensamos en la resocialización que pensaban los estados de bienestar de la posguerra, claramente pasaban por educación y trabajo, digamos, ¿no? La consigna de mejor educación y mejor trabajo como respuesta para que la persona no cometa delitos, o sea, resocialice, si quieren ustedes, para hablar en términos más positivistas, era la respuesta clásica de los estados benefactores de este momento, digamos, ¿no? Ahora bien, esta situación, digamos, de estado muy presente, de estado muy involucrado no solamente en cuestiones sociales, sino en cuestiones específicas vinculadas al delito, empieza a resquebrajarse a partir de la década del 60, a partir de algunas cuestiones críticas de fondos, digamos, ¿no? Aparecen problemas de fondos vinculados, por ejemplo, al crecimiento de las tasas criminales, aparecen también estas mismas revueltas sociales o de clima, digamos, de mayor violencia social, sobre todo de mayor violencia urbana, y aparecen también las primeras críticas importantes a cómo funciona el estado de bienestar en materia penal, digamos, ¿no? Es decir, aparecen problemas de fondo que tienen que ver con la situación delictiva, digamos, de los países de aquel momento y con ciertos cambios sociales un poco más amplios. El propio Garland también comenta que la década del 50 y 60 también es una década de mucho cambio social, digamos, ¿no? Crecimiento de las ciudades, ciertos cambios en las demografías, ciertos cambios también en la forma en la que se dan las relaciones sociales, cambios de pautas culturales, digamos, ¿no? Ciertos cuestionamientos a la figura de autoridad, aparece cierto cuestionamiento a la figura del Estado, digamos, ¿no? Entonces, ese contexto también es importante para entender este clima de crisis, digamos, de cuestionamiento a las políticas del Estado benefactor. Y decía, aparecen las primeras críticas importantes con una cuestión muy interesante, que aparecen los cuestionamientos a las políticas públicas vinculadas al delito, no solamente por izquierda, si quieren ustedes, o de teorías más radicales que plantean la selectividad del sistema penal, las penas largas, indeterminadas, que de alguna manera todavía continuaban, sino también aparecen las críticas más conservadoras, aparecen las críticas que van más al gasto público, digamos, ¿no? El Estado está gastando plata en delincuentes, el Estado está gastando plata en programas de justicia que en realidad muestran fracaso, porque insisto que en la década de fines de la década del 60 empieza un creciente incremento de las tasas criminales. Entonces aparecen cuestionamientos también inclusive a los costos, digamos, que tiene la justicia penal, la inversión en la cantidad de especialistas, trabajadores sociales, psicólogos, demás que están involucrados en la acción de las políticas penitenciarias. Entonces aparece una crítica, digamos, por derecha y por izquierda hacia el mismo autor, digamos, que es el Estado de bienestar, que es el Estado intervencionista, que es el modelo de justicia penal instaurado en este contexto, y es también, en última instancia, la propia sociología funcionalista. Es decir, toda esta sociología norteamericana que yo venía comentando recién, que nace con la Escuela de Chicago, como ven ustedes, tiene muchos matices, pero todas tienen en común esta idea de apuntar al delito como un problema social. Puede ser urbano, puede ser de metas y de objetivos, pero en última instancia lo cuestionable es la sociedad, o cómo está funcionando la sociedad. Esa es la gran explicación de la sociología funcionalista con respecto a por qué se cometen delitos, digamos, ¿no? Es una responsabilidad que, si bien no va de la cuestión puramente individual, siempre hay una decisión individual, pero se apunta a las cuestiones más sociales. Bueno, ese modelo teórico también es muy cuestionado.
La sociología funcionalista ya no da las respuestas a esta nueva situación social tan tensa, digamos, y tan convulsionada que sea a partir de la década del 60. Y comienzan a aparecer toda una serie de enfoques distintos desde distintas perspectivas teóricas, inclusive distintas perspectivas políticas, digamos, ¿no? Ustedes van a ver que en las clases siguientes vamos a ver varias de estas escuelas que están más vinculadas a la criminología más radical, o si quieren más crítica, que tiene que ver con el enfoque del etiquetamiento, como vamos a ver ahora, pero también con la criminología crítica marxista o con el propio abolicionismo que aparece después. Y también van a aparecer criminologías más conservadoras, más reaccionarias, que también vamos a ver más adelante, que de alguna manera se engloban dentro de lo que se conocen como políticas de ley y orden, digamos, ¿no? Entonces, los 60 y los 70 es un momento en que a partir de esta crítica al modelo de estado de bienestar y la sociología norteamericana funcionalista más tradicional, comienzan a aparecer una serie de teorías más críticas, más radicales de distintas vertientes teóricas, ¿no? Hay una en particular, que es la que vamos a ver ahora en un ratito, que es una postura, si quieren, efectivamente radical, digamos, ¿no? Que va a cuestiones de cambios más paradigmáticos. Esa es la teoría que nosotros, en realidad más que teoría, el nombre técnico es enfoque, porque ellos mismos tampoco plantean la idea de teoría, ellos no creían muchos en las teorías generales que explicaran un fenómeno tan complejo como la criminalidad. Entonces es una corriente que se la conoce como enfoque, ¿no? Es el enfoque del etiquetamiento, o el enfoque del labeling approach. Ustedes lo van a ver con distintos nombres de acuerdo al libro en el que estudien. Inclusive algunos llaman también el enfoque de la reacción social. Ahora vamos a ver por qué, digamos, ¿no? O sea, son distintos nombres para explicar este enfoque que aparece en la década del 60 en este contexto y con una fuente muy interesante, ¿no? Una fuente teórica muy interesante. Ustedes saben que todas las ideas criminológicas, todos los pensamientos criminológicos parten de una fuente, de una raíz que va un poquito más allá de la criminología, digamos, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en el iluminismo. Bueno, el iluminismo, más allá de la figura de Beccaria, más allá de la figura de los juristas, tenían una base filosófica previa, si quieren, contractualista, racionalista, pero había una base filosófica, ¿no? El positivismo criminológico también tiene la base positivista previa, digamos, ¿no? Nosotros mencionamos a Comte, a Spencer y demás. Es decir, todas las posturas teóricas criminológicas parten de una base teórica un poco más amplia, si quieren, ¿no? Es como el sustento, digamos, de estos enfoques, ¿no? Bueno, el enfoque del etiquetamiento no va a ser la excepción y va a tener una raíz filosófica, una raíz teórica, si quieren, más de fondo, que viene del lado de dos movimientos distintos, digamos, ¿no? El primero, tal vez el más importante, es el interaccionismo simbólico, que es si quieren, más que una escuela sociológica, el interaccionismo sería más una escuela, si quieren, filosófica, digamos, ¿no? Va más a cuestiones de fondo. Tal vez ustedes ya lo conocen porque en la Escuela de Chicago aparecen los primeros autores del interaccionismo. Entonces, cuando uno habla de interaccionismo simbólico, siempre se tiene que remitir a la Escuela de Chicago, de ahí salieron los primeros, insisto, autores relevantes. Pero la Escuela de Chicago después, digamos que no fue tan por ese lado, sino se focalizó más en la cuestión de la desorganización social. Entonces, este enfoque interaccionista quedó como un poquito suspendido, si quieren, en lo que se refiere a su vertiente más criminológica, pero va a ser retomado con mucha fuerza en los 60 a partir de este enfoque del etiquetamiento, digamos, ¿no? del labeling. Y el interaccionismo simbólico, más allá de que no vamos a dar una clase de interaccionismo acá, es una postura muy interesante, muy profunda, pero para que ustedes tengan solamente en cuenta los elementos principales que nos sirven, digamos, a los objetivos de la clase, el interaccionismo parte de una corriente filosófica, entre otros autores instauradas por George Mead, dicho sea paso, un profesor de la Escuela de Chicago, digamos, ¿no? Pasa que George Mead, a diferencia de la mayoría de los sociólogos de Chicago, era más teórico. Vieron que la Escuela de Chicago era muy empírica, bueno, George Mead no, era más teórico. Produjo mucho material George Mead, aunque pocos libros, digamos, ¿no? El libro más importante de él se publica después de muerto, en la década del 30. Pero George Mead plantea las bases del interaccionismo, a partir de algunas nociones importantes, una en particular que es la que me interesa rescatar para esta clase, el resto se las dejo para que la vean por su lado si les interesa, es la noción del self. Él un poco
jugando con esta idea freudiana del yo, del super yo, del ello, él hace un esquema, si quieren, parecido, pero resalta una figura para explicar el comportamiento individual, que es la figura del self, ¿no? De la palabra en inglés. El self es la persona incorporando a lo que él dice textualmente el otro generalizado. ¿Qué es el otro generalizado? El otro generalizado tiene que ver con todas las normas y pautas sociales existentes, digamos, ¿no? Es, digamos, lo que para Freud sería el super yo, si quieren, ¿no? Es el rol de la sociedad, el rol de los otros. ¿Qué es cómo transforma él la relevancia del self en su explicación del comportamiento individual? Puede ser que la persona se configura a partir del self, es decir, se configura a partir de la asimilación de las normas y de los valores sociales de los demás. Cuando uno internaliza estos valores sociales que aprende en contacto con los demás, el individuo se termina conformando su propia personalidad, obviamente, pero empieza a aparecer las expectativas, digamos, ¿no? Esto crea, digamos, expectativas en el otro y en mí mismo acerca de cómo tengo que actuar. En definitiva, lo que dice Mead es que la principal manera en la que se conforma la personalidad del individuo es la interacción con el otro. Es decir, interactuando con el otro y sobre todo a partir de la perspectiva que me brinda el otro sobre mí mismo, se termina configurando mi personalidad. Y la principal forma de interactuar con el otro es la comunicación. Por eso el interaccionismo le da mucha importancia a la comunicación social. Y lo interesante es que el interaccionismo plantea que el individuo organiza su personalidad tomando como referencia la reacción que provocan mis conductas en el otro. Es decir, esta es la idea del interaccionismo, que uno se termina conformando a partir de la interacción con el otro. Y la respuesta del otro es constitutiva de mi personalidad. Por eso es tan importante estos procesos de interacción y esta comunicación que termina generando estos procesos, digamos, ¿no? Y por eso es tan importante para el interaccionismo analizar, digamos, cómo son los hechos sociales significativos a partir de la interacción social, digamos, ¿no? Bueno, esta raíz filosófica va a tener mucho que ver con el enfoque del etiquetamiento y ahora vamos a ver por qué, digamos, ¿no? Porque es este planteo de tomar conciencia de mí mismo a partir del modo en el que los demás me ven, digamos, ¿no? Es una cuestión, parece muy sencilla, pero a veces muy profunda, digamos, ¿no? La mirada del otro me termina configurando y termina configurando mis comportamientos, digamos, ¿no? El otro me va midiendo y el otro ya va creando expectativas sobre cómo tengo que responder yo. Y uno mismo también se impone esas expectativas, digamos, ¿no? Esto va a ser retomado por muchos autores en los 60. Algunos vamos a ver acá, otros van a ver ustedes en otra clase cuando hablemos de Goffman, por ejemplo, ¿no? Y la otra raíz filosófica que de alguna manera va a influenciar el enfoque del etiquetamiento, la primera dijimos que era el interaccionismo simbólico, la segunda es la fenomenología, que también es una corriente filosófica, surgida básicamente de una serie de autores austríacos, el principal es Husserl, digamos, ¿no? Que es un momento filosófico que se concentra en las descripciones de la experiencia que tienen los actos para los individuos. Es una perspectiva que rompe con la idea de interpretación teórica y pone el foco, digamos, en el acto individual, en el acto subjetivo, ¿no? El objeto de estudio de la fenomenología es el acto individual y el sentido que le da el individuo a estos actos. Es decir, rompe un poco con el esquema generalizador de las corrientes más importantes y plantea que el conocimiento viene a partir de perspectivas subjetivas y de análisis de significados de actos individuales. A partir de la perspectiva subjetiva, uno recién a partir de ahí puede entender lo que viene después, digamos, ¿no? Entonces, va a haber muchos autores, digamos, que van a hacer hincapié en la idea de construcción social, digamos, ¿no? Que en realidad el individuo se construye a partir de el significado que le da a estos comportamientos individuales y a partir del conocimiento de sentido común que él va estableciendo en la interacción con los demás, digamos, ¿no? Bueno, obviamente va a aparecer muchos autores que van a complejizar mucho más esta idea, pero digamos, a los fines del enfoque del etiquetamiento de la clase, lo interesante es que es una teoría que hace mucho hincapié en la cuestión subjetiva y estudiar el fenómeno
si quieren, social, a partir de la perspectiva individual, que es la única que le da sentido a las cosas, digamos, ¿no? Esta idea de no existe la ciencia universal, no existen las normas individuales, todo parte a partir de una actitud individual y el sentido que los individuos le dan a sus actos, digamos, ¿no? Uno, para entender la sociedad, tiene que partir de la construcción social que hace cada uno para precisamente conocerla, digamos, ¿no? Hay una frase de un autor de Chicago, casualmente de Thomas, ustedes seguramente lo escucharon a Thomas porque hubo un libro famoso de William Thomas con Robert Staniecki que se llamó el campesino polaco, que es uno de los libros famosos de la Escuela de Chicago. Bueno, Thomas, por su lado, siguió escribiendo, y una frase muy famosa de él, que se conoce como el teorema de Thomas, porque es un teorema que tiene mucho que ver con la fenomenología un poco, pero más que nada con el interaccionismo, es el que plantea que si los hombres definen ciertas situaciones como reales, las mismas serán reales en su consecuencia. Es decir, no importa tanto si es real o no algo. El tema es que si yo individuo planteo algo como real, eso va a tener consecuencias reales para mí. Si para mí el fin del mundo es mañana porque va a venir una invasión extraterrestre, bueno, yo voy a actuar en consecuencia y para mí eso es real y tiene efectos reales en mi comportamiento, digamos, ¿no? Esto es como base interaccionista clásica, digamos, ¿no? Es tanto real como yo la defino como real, digamos, ¿no? Dentro de estas corrientes filosóficas, sobre todo emparentada con la fenomenología, van a aparecer otras más vinculadas a la forma en la que llevar a cabo investigación social, que es algo bastante complejo para estas teorías, digamos, ¿no? Como descreen mucho de la objetividad de la ciencia, de la generalización, es muy difícil la producción científica para ellos. Pero hay una corriente de producción, de investigación social fenomenológica que se llama etnometodología. Por si la ven en algún libro, tiene que ver con eso, ¿no? La etnometodología son una serie de estudios que se realizan desde estas perspectivas teóricas, digamos, ¿no? Son estudios más de tipo cualitativo, que si algún día hacemos una clase sobre investigación se los puedo explicar con un poquito más de profundidad. Pero a lo que voy es que también a partir de estas teorías se rompe también la forma de producción de conocimiento científico. Aparecen, en vez de pretensiones científicas generalizadoras o globales, aparecen estudios con pretensiones científicas más acotadas. Aparece lo que se conoce como microsociología, digamos, ¿no? Tener en cuenta la perspectiva subjetiva para la producción de conocimiento. No por apuntar tanto a la idea de objetividad, de ley universal, de ley general, que tenía el positivismo y todas las grandes corrientes criminológicas, sino ir más a la perspectiva del autor, al enfoque más subjetivo, es decir, al conocimiento más micro, si quieren, ¿no? Claro, como bien plantea Agustín, es un enfoque inverso al funcionalismo, digamos, ¿no? Es un enfoque que va de lo micro a lo macro, digamos, ¿no? Y que por eso es tan importante la subjetividad, digamos, ¿no? Es decir, a partir del análisis subjetivo del sujeto es lo que ese sujeto entiende por realidad social, por lo tanto hay que estudiar la perspectiva del autor. Y esto es interesante porque a partir de este momento, en la década del 60, se empieza a generar toda una serie de conocimiento científico desde una perspectiva distinta, digamos, ¿no? Aparecen los famosos estudios cualitativos, yo decía recién, digamos, ¿no? Entrevistas, observaciones. Se retoma un poco esto que ya la Escuela de Chicago había realizado para trabajar con el problema de la ciudad en ese momento, que era el problema de la inmigración, pero más vinculado a este nuevo, digamos, marco teórico, ¿no? Entonces van a aparecer muchos estudios. Cuando vean la clase sobre Goffman van a ver un ejemplo concreto, digamos, de estudios con esta perspectiva que pretendían analizar los comportamientos de las personas que se encuentran bajo encierro, por ejemplo, digamos, ¿no? En lugares de encierro como la cárcel o como un manicomio. También en la década del 60, con estos pensamientos más rupturistas o con estas bases filosóficas más rupturistas, aparecen movimientos políticos interesantes. Unos, por ejemplo, es el de la antipsiquiatría, digamos, ¿no? Es un grupo de científicos sociales, inclusive médicos, que se oponen a las ideas clásicas de la psiquiatría y se oponen a la idea de enfermedad mental, van a cuestionar el concepto de enfermedad mental y van a cuestionar también la idea de clasificación, de tratamiento y de, textuales palabras, el poder definidor de los médicos, digamos, ¿no? Entonces van a plantear que en realidad la enfermedad mental esconde un problema que es un problema político, digamos, ¿no?
La enfermedad mental lo que termina haciendo es ocultando un problema político, social de fondo, que es el problema de la no integración social de algunas personas, este, la exclusión social de algunas personas, entre comillas, más débiles o más vulnerables, o en palabras de Basaglia, que fue un impulsor de estas teorías de críticas en Italia, el manicomio es el lugar donde van los que no tienen voz, digamos, ¿no? Empieza una reivindicación, digamos, de, de la persona que se encuentra hospitalizada o internada, y una crítica feroz, digamos, al poder clasificador y al poder de los médicos y los psiquiatras, digamos, ¿no? Este movimiento antipsiquiatra fue muy importante en Europa, por ejemplo en Italia, y provocó un proceso que se conoció como desmanicomalización, que fue muy relevante. En Italia, por ejemplo, ustedes piensen que en la década del 70 había más de 200.000 personas que estaban en establecimientos mentales, ¿no? Y a partir de este enfoque, digamos, se dio una crisis también en, en todo el sistema de salud psiquiátrica del país y se empieza a cuestionar un poquito esto, ¿no? Bueno, esta es la base también filosófica y política de estos movimientos. Y claro, no tardó mucho en aparecer sobre estas bases teóricas un enfoque más vinculado a la cuestión criminal en sí. Este es el enfoque del etiquetamiento. Esto aparece a partir de una serie de autores, hay muchos, ahora vamos a detenernos solamente en dos, pero hay muchos autores. Dennis Chapman, por ejemplo, es un sociólogo que ya empieza a cuestionar la idea de el efecto nocivo que tiene la cárcel a los individuos y la idea de cierta crítica al sistema penal. Hubo otros autores más importantes como Sicurel, por ejemplo, Aaron Sicurel, que empieza a plantear esta idea de quiebre de que no existe una definición única de lo que es delito, que no existe, él decía, una realidad ontológica sobre lo que es el delito, que el delito es una invención, una construcción social, construcción es una palabra tomada de la fenomenología, digamos, ¿no? Y que el delito es una convencionalidad que tiene que ver con un momento y un lugar determinado, digamos, ¿no? Él decía así como que no existe nada concreto llamado delito, más allá del contexto donde se le atribuye ese significado, digamos, ¿no? El delito es algo que se construye en un momento, en un lugar determinado, digamos, ¿no? Por lo tanto, si el delito no existe en sí mismo, digamos, no existe ontológicamente, va a decir Sicurel, lo que hay que estudiar es la reacción que provocan algunas conductas y algunas personas que son las que terminan identificando esas conductas como delictivas y esas personas como delincuentes, ¿no? Aparece en definitiva en este momento un enfoque nuevo que lo que hace es, por primera vez, cuestionar y estudiar al poder represivo más que al delincuente, ¿no? Ellos dicen que en realidad no hay que estudiar tanto al delito, sino que hay que estudiar a quien crea el delito. Se da lo que nosotros podemos decir, en términos generales, pero yo creo que es bastante cierta la afirmación, un quiebre paradigmático. Quiebre paradigmático quiere decir un cambio en la forma en la que se piensa un problema, digamos, ¿no? En este caso un problema social como la delincuencia. El enfoque del etiquetamiento y todas las teorías, todas las tecnologías críticas de la década del 60 provoca un quiebre paradigmático porque provoca un quiebre en la forma en la que se estudia el delito. El delito ya no interesa tanto estudiarlo en su base etiológica, es decir, entender qué causa el delito, sino más en sus consecuencias. Es por qué algunas conductas tipificadas como delitos generan una reacción social. Se invierte el esquema, ¿no? Más que estudiar al delincuente, se estudia al que crea la ley. El delito es algo que tiene una vinculación directa con el sistema penal, van a decir los autores del enfoque del etiquetamiento. Por lo tanto, hay que estudiar el sistema penal más que el delito, ¿no? Se rompe con la naturalización de las definiciones legales. Se estudia quién crea esas definiciones legales y cómo se aplican. Acá aparece por primera vez un concepto que ahora lo vamos a desarrollar un poquito, que son los procesos de criminalización. O sea, más que estudiar el crimen en sí mismo, que para ellos no existe, es una construcción social, lo que hay que estudiar son los procesos de criminalización. ¿Por qué se crean algunos delitos y por qué se aplican en forma selectiva en algunas personas, digamos, ¿no? Es decir, es un cambio de enfoque, digamos, ¿no?
como el delito en sí mismo no existe, es una convencionalidad que aparece en un lugar en un momento determinado y va cambiando, lo que hay que estudiar en realidad es por qué se genera una reacción social y sobre todo institucional ante algunas conductas y algunas personas. Por eso este enfoque también se denomina enfoque de la reacción social, digamos, ¿no? Porque para ellos lo relevante es esto, digamos, ¿no? Porque hay una reacción ante algunos hechos, digamos, ¿no? Esto es lo interesante para indagar según ellos, digamos, ¿no? Es decir, plantean que desviación es un proceso por el cual algunos individuos pertenecientes a ciertos grupos sociales, podríamos agregar, digamos, ¿no? Esto no lo dicen ellos, pero lo podemos agregar, interpretan un comportamiento como desviado y definen a la persona que lo comete como delincuente. Es decir, la desviación es eso, digamos, ¿no? Es un proceso social de etiquetamiento de alguna persona en particular, digamos, ¿no? Entonces, más que el comportamiento, hay que estudiar la reacción que provoca esa etiqueta de desviado a ese comportamiento y a ese individuo, digamos, ¿no? Es decir, es lo que se conoce como un cambio en el objeto de estudio, digamos, ¿no? Por lo tanto, no existe ningún hecho naturalmente criminal, van a decir ellos. Es criminal en tanto haya una reacción institucional que lo defina como tal, sería, digamos, ¿no? La definición de criminalidad es esto, digamos, ¿no? Es el comportamiento etiquetado, definido como criminal institucionalmente, ¿no? Y acá hay una cosa interesante, porque dentro de este enfoque del etiquetamiento va a haber como algo así como dos vertientes, digamos, ¿no? Dos líneas de investigación o de estudios. Una que va a estudiar más la identidad desviada, es un estudio más, si quieren, individual del comportamiento desviado, y una segunda corriente que va a estudiar más los procesos de definición o, como decía antes, los procesos de criminalización. Vamos a ver solamente dos autores, les prometo que nada más que eso, que van a destacarse en estas dos dimensiones, digamos, ¿no? El primero que vamos a mencionar es un autor que estudió más que nada esta conducta individual, digamos, ¿no? La generación de la identidad desviada en la persona, y es Edwin Lemert, o Lemert. Edwin Lemert, que bueno, murió a finales del siglo, murió en 1996, creo, Lemert, murió a finales del siglo XX. Escritor norteamericano, escribió mucho durante la década del 60, el principal libro de Lemert se llama Desviación Humana, es del 67 creo que es. También escribió otro libro que se llama Patología Social y demás. Pero bueno, Lemert hacía mucho hincapié en este estudio individual, es decir, él planteaba el análisis de cómo se genera la personalidad desviada en una persona, esta personalidad, entre comillas, delincuente. Y él hace un planteo interesante que va a tener que tener atención sobre lo terminológico, porque usa la palabra primaria y secundaria, que es una palabra que también se va a usar para el segundo tipo de análisis más de proceso, digamos, ¿no? En esta época se empieza a hablar mucho de lo primario y lo secundario, ¿no? Lo que decía Lemert es que había dos tipos de desviaciones, la desviación primaria y la desviación secundaria. La desviación primaria es el acto inicial, decía Leo, ¿no? Es la primera infracción que una persona comete. Es el primer acto de desviación, digamos, ¿no? La primera infracción a una norma que una persona comete. Eso, decía Lemert, es lo menos interesante para estudiar, porque la desviación primaria la tiene en menor o mayor medida casi todo el mundo, digamos, ¿no? Todo el mundo en algún momento comete una infracción, digamos, ¿no? Todo el mundo en algún momento comete una figura inclusive hasta delictiva, digamos, ¿no? Él decía que hay múltiples razones para entender por qué hay una primera infracción primaria, ¿no? Desde razones culturales, psicológicas, es decir, políticas. Es la primera acto de infracción o la primera desviación es una cuestión que para él no tenía mucho interés sociológico porque era un tema que tenía que ver con una multiplicidad de factores y era un tema casi común, digamos, en toda la sociedad. No hablaba de ninguna patología esa desviación. Lo que sí es interesante para él es la desviación secundaria. La desviación secundaria tiene que ver con la persona, con el individuo que ya cree, que ya actúa en forma de delincuente o en forma de desviado. Ya él cree que es una persona delincuente. La desviación secundaria, decía Lemert, es producto de la reacción social. ¿Por qué? Porque la reacción social ante un acto de desviación primaria, digamos, ¿no? Ante una primera infracción,
puede oficiar de distintas maneras, ¿no? Puede existir básicamente o no existir, digamos, ¿no? El tema es que cuando existe una reacción social ante un acto de infracción, esa es la primera parte o el primer eslabón en la imposición de desviado a una persona. Porque por mejor dicho, la reacción social en la persona. Esa reacción que provoca la infracción, a esa persona la va a estigmatizar. Entonces, lo que él plantea es que la desviación secundaria surge como una respuesta a esa reacción social, una respuesta individual a esa etiqueta de desviado que le impone, en este caso, la sociedad, la reacción social o la reacción institucional. Es decir, la etiqueta de desviado produce un efecto psicológico sobre el individuo, va a decir Lemert, que hace que él acepte su condición de desviado y actúe como tal. El sujeto hace lo que se espera de él como un mecanismo de adaptación. Entonces, si institucionalmente o socialmente al individuo se lo etiqueta como desviado, él va a actuar como desviado. Acá surge claramente la base interaccionista de estos autores, digamos, ¿no? Recuerden el interaccionismo simbólico, recuerden Mead, la persona se constituye en la interacción con el otro, la mirada del otro es constitutiva de mi personalidad. Si el otro me está estigmatizando, me mira como un desviado, yo termino actuando en consecuencia, digamos, ¿no? Es un poco la profecía autocumplida, dice Lemert, digamos, ¿no? O en palabras técnicas, lo que él dice es que la reacción social provoca una reorganización simbólica del yo, llama él. Como el yo es un producto social, digamos, ¿no? Como, siguiendo a mí, el sujeto hace lo que se espera de él. Ante la reacción social, el sujeto ordena, digamos, como una reacción de adaptación social, su personalidad en torno a esa reacción, en torno a esa respuesta que provoca en el otro su accionar, digamos, ¿no? Entonces el individuo organiza su personalidad alrededor de esta etiqueta de desviado que le imponen, y esa etiqueta de desviado, esa estigmatización que tiene el individuo, es el inicio en su carrera criminal, va a decir Lemert, digamos, ¿no? En la carrera criminal va a encontrar su estatus, va a encontrar su identidad, y el control social, por lo tanto, es el causante, digamos, de su desviación, digamos, ¿no? O de la adquisición de su definición como desviado, digamos, ¿no? Es decir, lo que hace Lemert es explicar a partir de estas herramientas interaccionistas y de psicología social la creación de la personalidad del desviado. Y básicamente la creación de la personalidad del desviado surge a partir de la reacción que su comportamiento provoca en el otro, digamos, ¿no? Esto es algo que en el caso de la criminalidad se ve muy claramente, digamos, ¿no? Cuando una infracción, en este caso penal, provoca una reacción, ese va a ser el primer paso, digamos, en la imposición de mi etiqueta y en la creación de mi personalidad desviado, pero también se ve con otros comportamientos sociales, digamos, ¿no? La mirada del otro, la reacción que provoca mi conducta del otro, va también terminando de configurar mi propia personalidad, digamos, ¿no? Si uno al otro le dice permanentemente que es de tal manera, seguramente se va a transformar en esa manera, digamos, ¿no? Esta idea de que la mirada del otro es constitutiva, digamos, ¿no? Piensa todo el tiempo en esta base interaccionista. Pero dijimos que hay dos enfoques dentro del etiquetamiento. El primero es este enfoque más individual, digamos, ¿no? Que explica la creación de la personalidad desviada. Y el segundo enfoque, que tal vez a nivel criminológico es más interesante, es el enfoque más, si quieren, social, que es el enfoque de los procesos criminales o los procesos de criminalización. Y para hablar de esto, vamos a rescatar al segundo gran autor de los enfoques de etiquetamiento, que es Howard Becker. Howard Becker es un sociólogo norteamericano, vive en la actualidad, escribe desde la década del 60, digamos, es muy prolífero, digamos, es un gran autor de la sociología norteamericana, y escribe un libro que yo siempre lo recomiendo porque es un libro muy interesante, a pesar de tener más de 50 años, que se llamó The Outsiders. Algunas traducciones españolas figuran como Los Extraños. Es un libro del año 1963, y es un libro que tiene una parte más empírica, si quieren, más de estudios de casos, digamos, ¿no? Y una parte teórica muy interesante, que es donde surgen estos conceptos de procesos de criminalización. Lo que plantea Becker en este libro, The Outsiders,
es estudiar especialmente a los que están fuera del sistema, los que ponen en crisis el sistema social, digamos, ¿no? Los que están catalogados como outsiders. Es interesante porque él después hace una investigación empírica sobre esos grupos sociales. Piensa en principio de la década del 60, él para estudiar a estos outsiders estudia a grupos de fumadores de marihuana y a músicos de jazz, digamos, que eran dos grupos sociales en ese momento que provocaban bastante reacción negativa, digamos, ¿no? Hoy capaz que no serían tan outsiders, digamos, ¿no? Pero bueno, a él le interesa esto, digamos, ¿no? Ver estos grupos que de alguna manera rompen esta norma social, digamos, ¿no? Y cómo actúan, digamos, internamente este grupo. Y lo que hace Becker en este libro es plantear, un poco en la línea, digamos, clásica del etiquetamiento, la idea de desviaciones percibidas y desviaciones no percibidas, digamos, ¿no? Es decir, que la desviación individual puede ser percibida socialmente o no, digamos, ¿no? Y que precisamente la percepción social de una desviación, más allá que sea cierto o no, es la que termina teniendo consecuencias en la personalidad de esa persona, digamos, ¿no? Y un poco en la línea de Lemert, Becker decía que desviado es aquel que al realizar un comportamiento no deseado recibe la etiqueta de desviado que lo marcará para siempre, digamos, ¿no? Esta es otra cuestión interesante, digamos, ¿no? Ellos dicen que la reacción, digamos, el etiquetamiento de la personalidad de alguien socialmente le deja un estigma, digamos, ¿no? Es una marca que lo deja de por vida, digamos, ¿no? Cuando a mí me estigmatizan, de alguna manera, eso ya me va a marcar el resto de mi vida, digamos, ¿no? Y yo mismo voy a terminar viendo así, digamos, ¿no? Entonces, esta idea, en términos simples, sería como que el desviado es aquel al que se le aplicó con éxito la etiqueta de desviado, digamos, ¿no? Entonces, la desviación, para estos autores, es un atributo impuesto por la reacción social. Y un poco en la línea de Lemert también Becker plantea esta doble instancia, digamos, ¿no? Es decir, que infracciones sociales hay permanentemente. Él llama actos de inconformismo, digamos, ¿no? Que todo el mundo los tiene, todo el mundo los tenemos, dice Becker, que ni siquiera vale la pena cuestionar porque tiene que ver con una serie de convencionalidades sociales, digamos, ¿no? Pero que solamente algunos de estos actos son los que provocan reacción muy puntuales, digamos, ¿no? Y también un poco siguiendo un poco el esquema de Lemert, plantea un modelo secuencial, digamos, ¿no? Es decir, una primera reacción es el inicio de mi carrera criminal, digamos, ¿no? Hace que la persona vaya organizando su vida y sus rutinas a partir de esa etiqueta que le impusieron, digamos, ¿no? Pero después pasa a la segunda parte, que es la que más nos interesa rescatar, que él plantea que para estudiar la desviación criminal hay que plantear el análisis a nivel de procesos. Él dice que como el delito es una imposición social, digamos, ¿no? Es una imposición que surge, digamos, de esta reacción, que es de alguna manera arbitraria, si quieren, lo interesante es estudiar dos aspectos muy importantes. Por un lado, la creación de la norma penal, o sea, cómo se crea una ley penal, y por otro lado, la aplicación de esa ley penal. Al primero de estos estudios, él llama procesos de criminalización primaria. El proceso de criminalización primaria es el proceso por el cual se crea una ley penal, el proceso por el cual se imponen las normas penales. Y el proceso de criminalización secundaria es el proceso por el cual esa ley en abstracto se le aplica a una persona en concreto, digamos, ¿no? Es la aplicación de la norma, digamos, ¿no? La criminalización primaria sería la creación de la ley y la criminalización secundaria sería la aplicación de esa ley, digamos, ¿no? Primero, para que haya una aplicación de la ley, tiene que haber un proceso de selección y de etiquetamiento de algunas personas, digamos, ¿no? Ese proceso de selección y de etiquetamiento se lleva a cabo a partir del sistema penal. Es el sistema de justicia penal el que decide, digamos, a quién se le aplica la norma, digamos, ¿no? Entonces lo que podemos decir es que existe una selección de comportamientos en abstracto y de personas en concreto, digamos, ¿no? Es decir, leyes e infracciones hay muchas, aplicaciones a las leyes es más reducido, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso de selectividad, digamos, ¿no? Que es una palabra que va a aparecer con esto. Y este análisis de procesos que plantea Becker en 1963, insisto con esto porque esta idea de proceso de criminalización va a ser tomada por muchos autores después, digamos, ¿no? Incluso el propio Zaffaroni va a plantear un esquema parecido.
Pero Becker lo que planteaba en aquel momento es que el proceso de criminalización primaria tiene que ser estudiado sobre todo a partir de pensar en qué genera que se cree una ley penal. Digamos, ¿no? La ley no es algo que surge porque sí, va a decir Becker. Detrás de la creación de una norma penal hay un proceso, ¿no? Un proceso que la crea. En este proceso de creación de normas o de activación del sistema penal, hay actores que van a ser más influyentes que otros. Entonces lo que hace Becker en este libro es analizar algunos actores sociales que son muy relevantes en este proceso de criminalización primaria. Son actores que de alguna manera, dice Becker, activan el sistema penal. El principal actor social que estudia Becker, cuando analiza los procesos de, insisto, de criminalización primaria, son los empresarios morales. Empresarios morales o emprendedores morales, de acuerdo a la traducción, es un grupo social que Becker plantea como muy influyente a la hora de buscar explicaciones de por qué se activa el sistema penal, ¿no? Por qué se crean ciertas leyes penales. ¿Quiénes son estos empresarios sociales? Bueno, él los define como que son una especie de cruzados, digamos, ¿no? Una especie de cruzados morales que provocan, presionan, hacen lobby, diríamos, en términos más actuales, para la creación de la ley penal, digamos, ¿no? Es decir, son grupos de emprendedores morales muy influyentes a nivel social que de alguna manera generan condiciones para la creación de la norma. Insisto, no son los únicos que justifican la creación de la norma, son simplemente actores que para Becker son importantes a la hora de pensar en una explicación, digamos, de este proceso, digamos, ¿no? Insisto, él plantea textualmente que las normas no nacen espontáneamente, ¿no? Los emprendedores morales son algunos de los actores sociales que son muy influyentes para la creación. Y él define estos emprendedores como, insisto, como cruzados, como reformistas, como personas que parten de una ética casi absoluta, como que tienen una misión, digamos, relevante, y también hace una definición, si quieren, bastante sociológica de las características principales de estos emprendedores sociales, y lo define como, de alguna manera, en términos generales, digamos, ¿no? Personas muy preocupadas en causas humanitarias, personas, por ejemplo, pertenecientes a clases más acomodadas, más favorecidas, pero que muestran mucha preocupación por las clases menos favorecidas, personas que tienen estatus sociales muy relevantes, que por ejemplo están rodeados de grupos de expertos, de especialistas, que tienen vinculaciones económicas y sobre todo políticas. Becker habla de personas que tienen llegadas a los aparatos estatales y que son muy efectivos a la hora de activar el sistema penal, digamos, ¿no? Becker seguramente estaba pensando en liga de mujeres preocupadas por el alcoholismo o grupos de personas benefactoras que estaban preocupadas por el trabajo infantil. Nosotros en la realidad más argentina pensamos en Bloomberg, ¿no? que de alguna manera también tiene bastante estas características. Lo cierto es que, digamos, son actores que son muy influyentes a la hora de activar el sistema penal y que son muy eficaces, digamos, ¿no? en sus objetivos, digamos, ¿no? Pero Becker también sostiene que en el análisis del proceso de criminalización secundaria, es decir, en pensar en por qué la ley se aplica en algunas personas en concreto, ¿no? También hay actores importantes. Y así como mencionó los emprendedores morales cuando hablaba de la primaria, cuando habla de la criminalización secundaria, el principal actor social que menciona son las fuerzas policiales, ¿no? Es decir, cuando uno tiene que pensar en qué actor es influyente a la hora de aplicar una norma en un grupo de personas determinadas, bueno, hay muchos seguramente, pero uno es la policía. Y Becker hace un análisis bastante interesante, profundo, de cómo es el funcionamiento policial, digamos, ¿no? En cuáles son los intereses de la policía, qué ideas tiene la policía, esta idea de cómo la policía también justifica su propia labor a partir de este concepto de que existe un otro peligroso, un delincuente al que hay que tratar, esta visión pesimista de la policía, dice Becker, porque para que tengan trabajo tienen que plantear una sociedad con problemas, digamos, ¿no? Una sociedad insegura. Y sobre todo plantea algo que sí va a tener mucha relevancia en la criminología, que es la selectividad que tiene la policía para trabajar, que uno podría decir que a partir de esta idea que él pone como ejemplo para la policía, se puede proyectar en las otras instancias del sistema penal. ¿Por qué? Porque lo que se plantea en última instancia es que
la aplicación del sistema penal y la aplicación de la justicia penal es selectiva. Así como el enfoque del etiquetamiento plantea que hay muchas normas penales y que hay muchas infracciones penales, también plantea que la aplicación de la ley penal, sobre todo la reacción institucional, es decir, la reacción del sistema penal, se da solamente en algunos casos, digamos, ¿no? En algunas infracciones y en algunas personas. Esto está hablando de una selección. Digamos, el sistema penal lo que hace es no actuar ante todas las infracciones, lo cual además sería virtualmente imposible, sino actuar ante algunas infracciones. Eso, de alguna manera, da cuenta de este fenómeno que aparece por primera vez, digamos, en la discusión criminológica, que es el problema de la selectividad penal. El problema es que el sistema penal es selectivo. Y en esa selectividad penal, el sistema penal ve con mayor eficacia algunos comportamientos y ve con mayor eficacia algunos delincuentes. El enfoque del etiquetamiento va a plantear esto, o sea, el esquema del etiquetamiento lleva a este concepto, pero no se va a meter casi en absoluto sobre las razones políticas o económicas que existen detrás de esta selectividad. Simplemente la van a describir, digamos, ¿no? De hecho, eso va a ser una de las grandes críticas que le van a hacer a este enfoque, digamos, ¿no? Pero va a poner de manifiesto esta idea, digamos, ¿no? Que el delito es una construcción social, que no existe en sí mismo, que lo que existe son reacciones sociales, sobre todo institucionales, que de alguna manera imponen, estigmatizan, digamos, desviaciones, tanto sea personales como sociales, pero más que nada ¿no? esta etiqueta termina conformando la identidad, la personalidad desviada de algunas personas. Este enfoque se da en este contexto, digamos, ¿no? Y retomo lo que decía al principio de la clase. Se da en un momento de quiebre, digamos, de la teoría social y en un contexto de aparición de teorías críticas. Hay autores criminológicos, creo que también el propio Zaffarani lo hace, que mencionan los enfoques críticos a partir de dos grandes subclases o submundos, ¿no? El enfoque de la reacción social sería uno, que es un enfoque, si quieren, entre comillas, más liberal, no liberal en el sentido argentino, sino liberal en el sentido más anglosajón, digamos, ¿no? Esta idea de no meterse con la cuestión política, sino simplemente describir, digamos, el problema, describir el fenómeno y describir las consecuencias que trae a nivel individual, digamos, ¿no? Pero las teorías críticas también van a tener otro enfoque, que es el que se denomina más radical, digamos, ¿no? Que es la criminología crítica. La criminología crítica, que van a ver ustedes, creo que la clase que viene o la otra, es una criminología que con un planteo de fondo bastante similar al del etiquetamiento, va a buscar una explicación política y una explicación económica. La criminología crítica va a complementar este enfoque, digamos, del etiquetamiento con el enfoque marxista, digamos, ¿no? Va a pensar que detrás de esta selectividad del sistema penal hay una cuestión que tiene que ver con el sistema económico y con el sistema social, ¿no? Pero bueno, pero digamos, para finalizar lo relevante del enfoque del etiquetamiento. Es un enfoque que por primera vez demuestra que el poder punitivo es selectivo y que por primera vez pone dentro del objeto de estudio al sistema penal. El sistema penal deja de ser neutral ya definitivamente en la década del 60 y es parte del problema criminal, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan que en la primera clase hablamos del objeto de estudio de la criminología, digamos, ¿no? Y el objeto de estudio de la criminología durante mucho tiempo fue el estudio del delito, el estudio del delincuente. Bueno, a partir de los 60 nada va a ser en ese sentido, digamos, ¿no? No va a haber ningún enfoque que, salvo algunos muy residuales, que vaya en esa línea, digamos, ¿no? Principalmente el enfoque criminológico va a tratar de integrar a muchos más actores sociales, entre ellos al propio sistema penal, digamos, ¿no? Si queremos estudiar la criminalidad, bueno, los autores del labeling van a decir, estudien primero el sistema penal, digamos, ¿no? Los canales después por ahí van a ser un poquito menos contundentes, pero sí van a decir que necesariamente hay que estudiar el sistema penal. A partir, digamos, de este momento también va a ser muy común que aparezcan estudios sobre las principales agencias del sistema penal. En los 60 y en los 70 aparecen los primeros estudios sobre la policía, los primeros estudios sobre la cárcel y los primeros estudios sobre la justicia. Es decir, la policía, la cárcel y la justicia va a tener mucho que ver con esta selectividad. Entonces hay que estudiarla, digamos, ¿no?
Entonces, a partir de estos enfoques también aparece esta idea de que el sistema penal deja de ser algo neutral, deja de ser algo objetivo y pasa a ser parte del problema criminal en el sentido más amplio, digamos, ¿no? Bueno, algunas críticas que tuvieron estos enfoques de alguna manera ya las vimos, pero podemos repasar otras, digamos, ¿no? Es un enfoque que va a generar mucho revuelo en el ámbito criminológico, como se imaginarán. Este, Obviamente, si uno plantea afirmaciones como que el delito no existe, como el delito es una convencionalidad social, el delito es una construcción social, bueno, esto va a provocar, digamos, reacciones, porque es un enfoque que está quebrando el paradigma teológico, digamos, ¿no? Que yo lo mencioné en varias clases, que es un paradigma que nace con el positivismo prácticamente, y que persiste durante mucho tiempo con distintos enfoques teóricos, digamos, ¿no? Este paradigma teológico, para los que no se acuerdan, recuerden que es pensar un fenómeno, en este caso la criminalidad, a partir de una causa, es decir, pensar que existe una causa específica que es la que genera criminalidad, digamos, ¿no? Esto va a ir cambiando, el positivismo va a hablar de patología individual, Chicago va a hablar de desorganización social, etcétera, etcétera, pero este paradigma, esto de pensar que el delito es un fenómeno social negativo que tiene una causa, un factor que lo provoca, sea individual o social, permaneció durante mucho tiempo en la criminología. Bueno, esta gente del etiquetamiento, las teorías del labeling en el 60, van a romper este paradigma teológico. El delito no tiene una causa social porque el delito no existe, es una construcción social, es una creación del sistema social. Lo que existe es una reacción institucional y social ante algunos hechos y algunas personas, y eso es lo que genera la criminalidad. El delito es una creación del sistema penal, van a decir los autores de etiquetamiento. Por lo tanto, obviamente van a provocar una serie de reacciones muy críticas. Y lo interesante, nuevamente, es que la crítica proviene de distintos lugares teóricos, digamos, ¿no? Va a haber críticas más generales, por ejemplo, que es la falta de complejización de la primera infracción, digamos, ¿no? De la desviación primaria. Es decir, esto de decir, bueno, todos de alguna manera la cometemos, sociológicamente tampoco es muy defendible, digamos, ¿no? Es algo que también debería ser estudiado, van a decir muchos. Y otra crítica muy importante es que no estudia la raíz de este conflicto. O sea, si ven, dejan muy claro el problema de la selectividad, esta idea de que existen reacciones solamente ante algunos hechos, la crítica va a decir, bueno, pero ¿por qué la reacción se da ante esos hechos y por qué la reacción se da ante esas personas? La tecnología crítica, por ejemplo, le va a decir eso. Bueno, muchachos, todo bien, pero ¿por qué la reacción es contra los pobres que roban, digamos, ¿no? Entonces, esta crítica tiene que ver con la falta de lectura política, la falta de lectura, si quieren, más de fondo que tienen estos autores, digamos, ¿no? Hay autores críticos, como por ejemplo Pavarini, que van a decir que los autores del etiquetamiento son cortoplacistas, son de corto plazo, digamos, ¿no? Se quedan en lo descriptivo, se quedan en lo general, pero no van a la raíz de por qué el sistema actúa así, digamos, ¿no? Por qué la reacción se da en estas personas, digamos, ¿no? En este grupo en particular. Así que ahí va a venir una crítica muy fuerte, sobre todo de la izquierda, digamos, ¿no? Esta idea de que, bueno, no estás construyendo teoría, digamos, ¿no? Estás haciendo descripción de hechos, digamos, ¿no? Estás ocultando problemas sociales, digamos. Otra crítica importante es eso, digamos, ¿no? Esa teoría que oculta los problemas sociales, que es ahistórica, digamos, ¿no? No analiza cómo fue el proceso histórico que es el que también termina explicando por qué algunas conductas son delictivas, digamos, ¿no? Es decir, le falta ese análisis histórico y ese análisis políticos. Y también una crítica que se le hizo, inclusive también desde posturas más conservadoras, es de que no analizan los problemas efectivos que provoca el crimen en la gente, digamos, ¿no? Es decir, se olvidan que también el delito es una conducta lesiva, digamos, ¿no? De personas, digamos, ¿no? De ciudadanos, de individuos. Esta cuestión lesiva, digamos, que provoca, digamos, ciertos comportamientos delictivos, no es analizada para nada por este enfoque, digamos, ¿no? Es decir, va a ser una teoría que va a generar mucho revuelo, va a generar mucha reacción, digamos, política y criminológica, y que va a derivar, digamos, en toda una serie de enfoques y de posturas que van a ver después, que de una manera van a discutir con el etiquetamiento, ¿no? Van
van a generar un intercambio de mucho interés. El principal intercambio vino de la mano de las teorías más radicales, digamos, ¿no? Si hablamos en términos generales de las teorías críticas de la década del 60, bueno, esta vertiente, digamos, del etiquetamiento va a ser muy confrontada por la otra vertiente más radical, digamos, ¿no? De la criminología crítica, ¿no? La criminología crítica es una criminología que aparece un tiempito después, digamos, ¿no? Aparece en la década del 70, de la mano de los discursos más marxistas, digamos, ¿no? El marxismo vuelve a entrar en acción, digamos, en la discusión sociológica, que es algo que hasta ese momento no existía, digamos, ¿no? Si bien había autores marxistas, no había un gran desarrollo teórico marxista para explicar el problema del delito. El propio Marx, digamos, había sido bastante, no diría vago, digamos, ¿no? Pero no se había ocupado en forma muy profunda, digamos, de explicar la criminalidad, digamos, más allá de algunos conceptos, inclusive en alguna instancia hasta bastante despectivo, digamos, ¿no? Con el criminal. Y recién en los fines de los 60, 70 va a haber una teoría criminológica marxista, digamos, ¿no? Bueno, esta teoría criminológica marxista va a estar en diálogo permanente con el etiquetamiento, digamos, ¿no? Van a compartir algunos postulados en común, pero va a haber sobre todo mucha discusión y mucha crítica, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna duda, algún comentario sobre este enfoque. El libro de Anitúa lo explica de manera muy resumida, pero la verdad que lo explica muy bien. Es bastante claro, menciona a los principales autores. Este enfoque fue muy importante, digamos, en la criminología, en la disciplina criminológica y también en la criminología más didáctica, digamos, ¿no? Las principales materias criminológicas hacen mucho hincapié, digamos, en esta época, en estos autores, ¿no? Porque bueno, fueron muy relevantes, digamos, a la hora de reflexionar acerca de qué es la criminología, ¿no? Estas preguntas, digamos, que hoy nos parecen bastante básicas, pero de más que estuviera el delincuente a que estuviera el que construye la ley, al que crea la ley, provocaron en el ambiente criminológico, obviamente, una discusión, en muchos casos acalorada, pero muy fructífera, digamos, ¿no? Hubo una renovación, digamos, de autores muy importante. De hecho, los principales libros de criminología que se dan en las facultades de Derecho o de Sociología provienen de esta época, digamos, ¿no? Hay un libro clásico, digamos, de criminología, que es el de Taylor, Walton y Young, se llama Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal, que tiene que ver con este momento histórico, digamos, ¿no? Con el enfoque del etiquetamiento y con la criminología crítica que vino después. Bueno, ahí retomando lo que dice Erika, que es muy importante, si les interesa este tema en particular, recomendamos fehacientemente el libro de Becker, yo lo tengo por ahí, cada tanto lo repaso un poco, The Outsiders. Es un libro aparte de muy fácil para leer, muy amigable, y deja establecido un poco estos principios fundamentales. Es un libro que además tiene mucha actualidad, digamos, ¿no? Es increíble que tenga 50 años, así que les recomendamos que si les gusta el tema, lo lean. Y la recomendación de siempre, ¿no? Si el tema les gustó especialmente y les interesa seguirlo, profundizarlo, nos avisan y le pasamos más material, digamos, ¿no? A mí en particular me parece una teoría básica, digamos, ¿no? Una teoría de quiebre, digamos, en la historia de los pensamientos criminológicos. Así que les recomiendo que le den mucha importancia, digamos, a los enfoques de esta época. Bueno, si no hay ningún comentario, entonces los dejo y las dejo para que vayan a comer algo y a terminar de trabajar en aquellos remolones que te vayan a presentar al trabajo práctico, en el trabajo práctico, digamos, ¿no? Que ya obviamente está vencido, pero vamos a dar un plazo extra, teniendo en cuenta que eso va a tener alguna implicancia en la nota. Pero insisto en esto, digamos, ¿no? Si hay alguno que no presentó el trabajo y lo tiene a medio hacer, apúrense esta semana y que ya estamos corrigiéndolos. Y el viernes tenemos la clase de repaso, no se olviden.